En este momento con un experto, con el doctor Sergio Koning, que es miembro del comité asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que tenemos el gusto de tenerlo en este momento por nuestra ciudad, y le vamos a preguntar que nos pueda dar un panorama sobre todo de este último tema que estaban planteando los conductores acerca del incremento en las muertes que ha tenido en estos últimos días por el COVID. ¿A qué se debe, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buenos días. Quise hacer una reflexión. Estamos viviendo un incremento de muertes que siempre, ya la gente conoce, que se da después de un pic de casos. Y entonces es importante que hagamos la separación. Estamos viviendo en estas últimas 2 semanas un pic de casos y coincide con un aumento de los muertos. Por lo tanto, la primera reflexión que uno hace es que los incrementos en los muertos que estamos viviendo son los que nos vienen de las semanas previas, 2 a 3 semanas antes. Por lo tanto, uno lo que infiere es que este aumento de casos es probable que tenga un mix de variantes, que tenga un fuerte comportamiento de quienes estuvieron infectados con Delta, ¿está bien? Y se hospitalizaron hace 3, 4 semanas. Estuvieron 3 semanas hospitalizados en la UCI y hoy, lamentablemente, son los que nos están incrementando esta carga de muertes. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, estaría tentado a decir que esto no es una representación aún, y reitero, aún, de las muertes que podríamos esperar por este aumento de casos que estamos teniendo ahora con la variante Omicron. O sea que podríamos ver, doctor, que los números aumentarían en estos días, ¿no es cierto? Y serían a raíz de Omicron. Lo que podríamos esperar ver, Paula, es que en las próximas semanas, porque estamos viendo el aumento de casos está asociado al diagnóstico, al momento en el que te hago el diagnóstico de la enfermedad. Después del diagnóstico, las personas que se complican son las que se hospitalizan, y las personas que se complican y se hospitalizan, gracias a un manejo mucho más efectivo que el que teníamos antes, en realidad están evolucionando la mayoría bien. Pero vienen de ese grupo de personas que se hospitalizan, después de 2 a 3 semanas, lamentablemente hay un pool de esas personas que van a fallecer. Sean porque tienen más comorbilidades, sean porque tienen mayor compromiso de su sistema inmunitario, pero eso lo vamos a estar viendo. Es decir, que si vos me decís, el último pic de estas 2 semanas, ¿está bien? Que está en el curso de las últimas 2 semanas, segunda y tercera semana de enero, propio de Omicron, las complicaciones y las muertes podríamos llegarla a esperar a partir de 1, 2 o 3 semanas, allí y todavía. Y como estamos teniendo muchos más casos, ¿está bien? Aun cuando Omicron es mucho más leve, aun cuando los profesionales de salud somos mucho más efectivos en los tratamientos, es razonable que tengamos en las próximas semanas un incremento de muertes. Doctor, otro tema que se ha puesto sobre la mesa es el tema del barbijo, de si las empresas ahora pueden llegar a requerir un barbijo específico para los empleados. Ok, iría por partes de nuevo, ¿no? Yo lo primero que te diría es que todos, empresas y no empresas, la persona en particular, yo, tenemos que entender que el barbijo hoy por hoy que usamos requiere ser mucho mejor. Necesitamos necesariamente que el barbijo sea un barbijo de calidad, el barbijo que impide que vos te infectes, no como el que vos tenés en este momento, que es el que impide que vos me infectes a mí. Vamos a mostrar, ya que estamos acá en la cámara, lo que habla el doctor es que este barbijo no estaría correcto para prevenirnos del contagio, pero en cambio el NK95 que tiene el doctor, ese sería el correcto, el indicado. Eso es lo que hoy sabe, hoy tenemos elementos de certeza. Y yo lo llevo a un ejemplo. Ayer me sentí muy contento, déjame hacer un planteo. Ayer me sentí contento escuchando la Radios de Córdoba, donde en un determinado momento escuchabas que había gente, le preguntaban a la gente que vendía barbijos y decían, hay un incremento en las ventas de barbijo. ¿Por qué? Porque entré a un comercio, ¿está bien? Y me exigieron el barbijo. Fantástico. Es un cambio de conducta. Ahora nos falta otro cambio de conducta. ¿Qué cambio de conducta nos falta? El entender que si alguien está del otro lado del mostrador, recibiendo 1, 2, 3, 4 personas, o está como ustedes, yendo a exponerse a muchas personas, necesariamente tiene que usar un barbijo mejor. Y los barbijos mejores, hoy por hoy,
son el N95 y el K95. Y volvería a quebrar lanzas en términos de que estos, que son los barbijos chinos, tienen la misma capacidad, igual, testeo es mínima y son más baratos. Petete, Néstor, el doctor los está escuchando. Hola doctor, buen mediodía, el gusto de tenerlo con nosotros. Un placer. Doctor, la primera pregunta tiene que ver con lo que usted recién le decía a Paula, que la cantidad de muertes que a nosotros nos parece elevada, porque hacía mucho tiempo que no teníamos 40 muertos por COVID, no es representativa de la cantidad de casos. Entonces, me gustaría que usted subraye esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que esperar o hay que estar preparado para que en las próximas semanas la cantidad de muertos aumente? Yo quisiera, sinceramente, con todo el corazón, decirte que no es así y que no deberíamos esperar eso. Pero aplico principios y lógica de lo que hemos aprendido en estos tiempos de pandemia. Es un hecho que el que se infecta, ¿está bien?, de COVID, los infectados de estas últimas 2 semanas, cuando ingresan a la hospitalización, lo cual se da entre 5 y 10 días después de la infección. Es decir, no es que tenés el COVID y automáticamente entra a la hospitalización, transcurren unos días, con lo cual ahí ya tenés una pequeña demora. Y luego, una vez hospitalizado, afortunadamente, la salud de Córdoba, y me refiero a todo el equipo de profesionales, hace maravillas por tratar de salvarlo y por lo tanto extiende muchas veces ese periodo de tiempo. Por lo tanto, no es que te infectás y tenés la PCR hoy y mañana te morís. Eso no sucede, ¿está bien? Lo que sucede es que hay una cantidad de esfuerzos tremendos para tratar de salvarte la vida por parte de todos los profesionales de salud y finalmente hay un grupo con el cual no se logra. Eso habla de una ventana de tiempo de entre 2 y 3 semanas, ¿está bien? En algunos casos más. Y por lo tanto, es razonable esperar que este incremento de casos que está habiendo sea de los casos que tuvimos hace 2 o 3 semanas antes, no son de ahora. Y por lo tanto también es extrapolable el que tenemos que estar preparados porque es factible que tengamos más casos. Y el mensaje de fondo en esto es, por favor, todos tienen que cuidarse hoy para no tener estas complicaciones a futuro. Hoy tenemos que poner ese énfasis. Bien, doctor, ¿por qué se está dando la reinfección de mucha gente? Estamos conociendo algunos casos donde apenas han transcurrido 20, 25 días y ya se han reinfectado nuevamente. ¿Esto ha cambiado en relación a las variantes que teníamos antes, donde se decía que se desarrollaba anticuerpos por 8 meses, por 1 año? Y en todo caso, ¿por qué se está dando? ¿Y es la particularidad de esta variante Omicron? A ver, es una pregunta compleja en términos de cómo responderte para ser claro. Por un lado, lo primero que uno estaría tentado a pensar es que es factible que estemos teniendo reinfecciones de distintas variantes. Es decir, no tenemos una única, pura y exclusiva variante circulando hoy en Córdoba, ¿está bien? Es cierto, la variante predominante es la variante Omicron, pero es factible que siga circulando todavía la variante Delta y es factible que tengas otras variantes. Crucemos todos los dedos de que no tengamos una nueva variante que esté mutando, ¿está bien? Crucemos todos los dedos. Pero hoy por hoy, cuando hablamos de reinfección, ¿es factible? Sí, es factible. Fundamentalmente es factible que tengas una reinfección a punto de partida de una variante distinta. Y también, pero no te lo puedo asegurar con certeza, es factible que esta nueva variante tenga la capacidad de reinfectarse. De nuevo, el corolario de esto es, hay que cuidarse. Ahí está. Doctor, ha sido muy didáctico. Muchas gracias por estos minutos. Gracias, doctor, muy amable.